Buenas tardes, ¿cómo les va? Un día plenamente primaveral, con viento, pero lindo, cálido. Este, Esperemos que se asiente la primavera, ya que anoche tuvimos que prender la estufa porque realmente todavía el frío de noche se siente. Bueno, vamos directo al tema. El tema de hoy tiene que ver con una historia de uruguaya. Concretamente, se trata de hablar de la trupa ateniense. Y ustedes me dirán que tiene que ver la trupa ateniense con el tango. Y tiene mucho que ver. Porque tangos que se han hecho famosos y que hasta el día de hoy se siguen cantando, fueron realizados por algún integrante de la trupa ateniense. Más concretamente, dos fundamentalmente, Víctor Soliño y el loro Ramón Collazo. Le estoy hablando de títulos como Garufa, ese tango tan emblemático para nuestro grupo, o Así es mi barrio, o Viejo barrio que te vas, o Mamá yo quiero un novio, todos tangos conocidos, Araca París, o sea, todos tangos que han cantado artistas uruguayos y artistas argentinos, y que todavía en algún momento se escucha alguno de los temas de los atenienses. Pero el tema de hablar de los atenienses, que nos estamos remontando a la década del 20, más concretamente en 1922, nos trae otra reflexión que hacíamos ayer en clase. Estas cosas que son del pasado y del pasado bastante anterior, porque estamos hablando de los años 20, ¿realmente tienen interés para los uruguayos? ¿Realmente la gente que tiene menos de 50 años, y digo 50 por decir una fecha, tiene idea de lo que fueron los atenienses, lo que fueron las trupes? Y vale la pena que lo sepan o que no lo sepan. Ayer discutíamos eso, y yo considero que la trupa ateniense es para mí un patrimonio uruguayo, porque marcaron una época gloriosa para la música, para la actividad cultural, para lo artístico, y fueron los primeros parodistas, o sea, no son cualquier cosa, o sea, fueron los que de alguna manera le dan preámbulo a lo que después va a ser el carnaval uruguayo. Así que si tendrá que ver y si tendrá historia la trupa ateniense como para que los uruguayos la estudien. Y cuando digo la estudien, le digo que incluso en el liceo, en las escuelas, o sea, por lo menos que los chiquilines tengan una idea de que hubo otra época, que el mundo uruguayo o el mundo no nació en el año 2000, que hay una historia, que hay un pasado. Y bueno, en ese pasado vamos a involucrar a esto, que seguramente ustedes ya saben de qué estamos hablando, pero si alguno no lo sabe, lo vamos a recordar. Primero decir que es una troupe. ¿Por qué se les llamaban troupe? Troupe con doble P. Las troupes eran en general grupos de estudiantes que se juntaban precisamente para festejar la primavera. En esta época era que funcionaban las troupes. Y lo hacían presentándose en teatros, pero por lo general al aire libre. No era típicamente de teatro. Después sí, cuando ya de alguna manera se profesionalizan y empiezan a tener más audiencia, empiezan a usar los teatros. Pero al principio era caminar por las calles, ir cantando y presentarse. En general las trupes eran integradas por estudiantes universitarios y se cantaba en la facultad, se cantaba en los lugares públicos y
concretamente la trupa ateniense nace en el Club Atenas, un club de básquetbol, que nació en la Ciudad Vieja, porque hoy está en el barrio Palermo, pero originalmente los atenienses y Atenas, concretamente, era un club que nació en la Ciudad Vieja. Como varios socios del Club Atenas fueron los que crearon la trupa ateniense, les quedó el título a la trupe. Y cuando digo varios nombres, me estoy refiriendo a los ya dichos Vítor Soliño, Ramón Collazo, que son los más importantes, que son los que dieron más prestigio. Pero otros nombres que para los veteranos nos hacen acordar a otras épocas. César L. Gallardo, aquel comentarista de fútbol, que padre del Gallardo, que estuvo hasta hace un poco, que también murió en la televisión. Bueno, ni que hablar de Juan Carlos Mareco, Pinocho, que triunfó en la Argentina. Fontaina, uno de los fundadores posteriores de el Canal 10 y la Radio Carve. Miren ustedes qué personaje estamos hablando. Carmelo Imperio, que el otro día lo hablábamos referido a la promoción que le hizo a Carlitos Roldán, y que Carmelo Imperio también integró la trupa ateniense. O sea, estamos hablando de figuras que en su lugar, porque no solamente triunfaron en la trupa, bueno, el creador de la comparsita, Matos Rodríguez, también integró a los atenienses. Una palabra, una selección muy interesante de personajes que después van a cada uno a triunfar en su métier. Unos en el Uruguay, otros en la Argentina. Bueno, ¿y qué hacían esas troupes? Bueno, cantaban y parodiaban, pero parodiaban no en el sentido de las parodias de hoy en día, de los parodistas, sino parodiaban a su estilo. Se disfrazaban, en general se disfrazaban, y hacían pantomimas, y hacían representaciones todas traídas de los pelos. Concretamente, en primavera se hacía un festival, se hacía un concurso de trupes, y había un jurado, y miren quiénes integraban ese jurado. Por ejemplo, Emilio Frugoni, el doctor Emilio Frugoni, famoso, fundador del Partido Socialista, pero aparte un político de aquella época, de raza. Y nada menos que Elías Regules, otro personaje de la época. O sea, con esos jurados y con ese público cantaba la trupa ateniense. Y en el 23, decíamos, logró ganar el premio de ese año con una obra que se llamó Estás ahí, Montevideo. Y eso venía al caso porque la frase "estás ahí" era un latiguillo que se usaba en aquella época. Vieron que a veces surgen latiguillos, frases que la gente las instala, ¿qué hace? O sea, cosas normales, naturales, que uno las dice y las repite tanto que queda como un latiguillo. Bueno, estás ahí era el latiguillo de la época. Una aclaración, estamos hablando de los años 20. Los años 20 es una época de oro para el Uruguay. Porque, por supuesto, como ustedes ya saben, cuando hay una guerra mundial, los países que venden materias primas aprovechan la oportunidad y venden todo lo que tienen. Bueno, justamente estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial. Y entonces el Uruguay estaba vendiendo a trochimoche, de todo, sus vacas, su trigo, o sea, todo lo que había para vender se vendía. Incluso se abrieron fábricas especialmente para exportar, cosa que después, cuando se termina la guerra,
esas fábricas quedaron obsoletas, como hay tantas por ahí que han quedado obsoletas. La más clásica es la de Fray Bentos, del frigorífico, ¿no? Donde se hacía el famoso el concentrado de carne. Bueno, la cuestión es que con el triunfo que tuvieron en ese concurso, enseguida se embalaron y ya lo hicieron, ya se empezaron a tomar la cosa en serio y prepararon otra obra, pero ya con más profesionalismo, y llevaron una obra que se llamaba Tutankamón. La palabra Tutankamón es un rey egipcio, un faraón, pero estaba dividida en tres partes y quedaba un título distinto. La cuestión es que el argumento de esa obra, que era todo en broma, por supuesto, todo irónico, era que Tutankamón había llegado al Uruguay y se había cruzado con Artigas. Miren ustedes, qué cruce. Artigas a caballo. Y bueno, y dialogaban y tenían, la obra transcurría de esa manera. Y dicen que la parte más interesante, la más reidera, era la conversación que tenía Artigas con su propio caballo. La cuestión es que el que hacía de Artigas era Fontaina. Y la cuestión es que tuvieron que hacer un caballo de papel maché, o sea, esos caballos como se usan en los carnavales, como se usan en los carros alegóricos. Pero hicieron un caballo de tamaño natural. Y con ese caballo andaban para todos lados, o sea, lo trasladaban porque era fundamental para la obra. No, por supuesto que no se podían subir arriba, pero por lo menos lo tenían ahí. Y fue tanto el éxito que tuvieron en el Uruguay, en Montevideo, que se corrió la voz y lo contrataron de Buenos Aires, de la Argentina, para actuar en la calle Corrientes. Bueno, allá marchó la trupa ateniense en el vapor de la Carrera, que era el de la época, con todos sus atavíos y por supuesto con su caballo de papel maché, que como no lo podían entrar adentro, lo tuvieron que llevar en la borda. Bueno, el éxito que tuvieron en Buenos Aires fue tremendo. Iban a actuar el sábado y terminaron haciendo funciones sábado y domingo. Tantas funciones que incluso la última función les coincidía con la salida del vapor de la Carrera, que era la última salida del vapor de la Carrera, que era a las 7, 8 de la noche. Bueno, la cuestión es que el embajador uruguayo en Argentina hizo un petitorio a los dueños del vapor de la Carrera para que lo retrasaran por lo menos una hora, para darles tiempo para llegar a la trupe. Bueno, la cuestión que ahí llegaron. Pero hubo otro incidente, otra situación muy particular. Ese mismo día había carreras de caballos. Bueno, en Argentina todos los domingos hay carreras de caballos. Pero lo importante era que el Gran Premio de Palermo, que era el premio más es más importante, como el Ramírez acá. Cristina sabe de qué estoy hablando. Y bueno, y en esa carrera tan importante ganó un caballo uruguayo, Sisley. Era el primer caballo que ganaba el Gran Premio de Palermo. Bueno, fíjense ustedes que coincidió que también el caballo lo tenían que traer de vuelta y también venía en el vapor de la Carrera. Entonces, ¿qué pasó? Coincidió que en un momento dado, cuando se estaban, aparte la gente lo fue a despedir a la trupa ateniense, fue una cosa, una algarabía aquello, y hasta el punto de que Carlos Quijano, que era el que estaba al frente miren qué personaje, que era el que estaba al frente de la delegación, tuvo que hacer un discurso ahí. Y la gracia estaba en que coincidían los dos caballos, el caballo de carrera, Sisley, que venía de vuelta para Montevideo, y el caballo que habían hecho los atenienses.
Y un cronista argentino que vio la escena y la fotografió, después saca la crónica en su diario y dice: acertó a pasar un fotógrafo del diario Crítica y no quiso perderse la nota. Al otro día, en el diario porteño, se publicaba la foto a 5 columnas con esta leyenda: dos grandes caballos uruguayos que triunfaron en Buenos Aires. Sisley fue el primer producto uruguayo que ganó el Gran Premio Nacional de ambas orillas del Río de la Plata. O sea, esta cosa jocosa, interesante y anecdótica. Bueno, ahora seguimos.